Me acompaña don Miguel Zulub Camal. Muy buenos días, quédese con nosotros. Hay noticias muy relevantes que se dieron incluso en las primeras horas de este día miércoles. Calientitas. Calientitas, en la madrugada. Don Ignacio Loera. Sin agua y sin abejas y sin bosque, una crisis ambiental en Campeche, específicamente en Jopelchen. Es un tema de medio ambiente, mi querido Ignacio, el que traes hoy. Sí. Bueno, y va a estar también con nosotros Julián Martínez Proa del Meritito Acuña, Coahuila. Pues empecemos con don Ignacio Loera. ¿Qué nos trae? Pues un tema que ya hemos un poco tocado anteriormente, que es pues muy grave, y es que colectivos de comunidades mayas de los Chenes han denunciado un colapso ambiental que afecta a 17 comunidades indígenas en Jopelchen, Campeche. Esto debido a la agroindustria desmedida que hay en la zona y de la deforestación que a lo largo del tiempo ya suman 400,000 hectáreas en el estado de Campeche. En los últimos 20 años el municipio de Jopelchen ha perdido 153,000 hectáreas de cobertura Para arbórea. darnos una idea, Ignacio, algún ejemplo, ¿qué podemos comparar esa cantidad de hectáreas? Pues se puede comparar con 3 veces el territorio de la isla de Cozumel. Como para darnos, de Cozumel. para darnos una idea del tamaño de la pérdida forestal que se ha dado. ¿Y ahí que se ha hecho talado, quemado? ¿Qué? Se ha talado principalmente por parte de las industrias transnacionales y las colonias menonitas que habitan en la zona para pues el uso de monocultivos a gran escala de maíz, de soya. La producción de carbón. De carbón, de sorgo, arroz, sandía, tomate, ¿no? Sabemos que muchas de estas comunidades no hacían monocultivo, sino que cultivaban de forma que iban intercambiando el tipo de cultivo cada temporada. Exactamente, para nutrir la tierra y no acabarse ciertos minerales al plantar una sola cosa, ¿no? Entonces, estos cultivos, lo más peligroso es que utilizan pesticidas y agrotóxicos muy agresivos que están contaminando pues, los mantos acuíferos, que están contaminando el agua, pero también que están afectando a la biodiversidad, pues intoxicándola. Un ejemplo, y que fue muy sonado en marzo del 2023, fue pues una muerte impresionante de millones de abejas por estos químicos que están usando como insecticidas, como herbicidas en los plantíos de este tipo. ¿Y hacen experimentos o qué? Sí, hacen experimentos. Hay zonas en Campeche en donde hay campos experimentales de algunas empresas en donde utilizan este tipo de tóxicos y como los utilizan en las plantas, los polinizadores como las abejas, los colibríes, las polillas, los murciélagos, llevan esos tóxicos a otros lados y también cuando estos plantíos con estos tóxicos son regados, pues el agua se filtra hasta los mantos acuíferos, ¿no? Entonces ha habido una gran contaminación que afecta a los apicultores. A los apicultores, lo que iba a decir. Así es. Exactamente. Algunos que pues tienen, digamos, empresas familiares, son realmente muy pequeñas y que cuando logran generar algún contrato con alguna empresa interna, con alguna empresa internacional o un país, exportar, que es a veces su primer contrato, su primer paso para salir adelante, las regulaciones de otros países como Europa le dicen, no, tu miel ya no te la voy a aceptar, no te la puedo aceptar, porque tiene algunos rastros, por más pequeños que sean, de este tipo de tóxicos. Entonces, les afecta pues, gravemente. Y afecta a la economía, sobre todo de muchas familias. Antes de eso, dime a la gente qué son la zona de los Chenes. Bueno, la zona de los Chenes es la parte que comprende el municipio de Jopelchen. Jopelchen es un vocablo maya. Chen significa pozos. Bolonchen, por ejemplo, son 9 pozos. Jopelchen son 5 pozos ya en la traducción del maya al español. Es una zona que produce mucho maíz, pero que también produce una buena cantidad de miel, porque una buena parte también de los agricultores combinan la actividad del campo con la apicultura. Como bien decía Nacho, esta miel que se produce en la zona de los Chenes comúnmente es exportada a Europa, a Alemania, y entonces ya sabemos que ahora sí que los estándares de calidad y de pureza de la miel que buscan, pues obviamente esto hace que cuando se presentan este tipo de experimentos de empresas transnacionales con plaguicidas y otras sustancias químicas tóxicas, pues obviamente afecta a las abejas y afecta la calidad de la miel. Exactamente. ¿Sí? Entonces, todo se produce en esta zona de los Chenes, por eso se le llama la zona de los pozos, ¿no? Es una zona además que se caracteriza por elevaciones que existen en el territorio campechano, nada comparable con lo que existe en la zona norte del país, donde
Son altas las montañas. Son altas las montañas. Allá le decimos que es nuestra zona de la montaña, pero en realidad son elevaciones no tan elevadas, ¿no? Pero muy bella, ¿no? Muy bello. Sí, Muy hermoso lugar. Así es. De ahí es esa miel. Porque ando malito de mi gargantita. Entonces, nuestro amigo Emilio Lara me trajo. Pero esta ley tiene. Esa miel. Esta miel tiene un nombre, ¿no? Sí, esa miel es orgánica, se produce de una flor que se llama el tajonal, es una flor amarilla nativa de la península de Yucatán, única en la región. Entonces es una miel orgánica, está dulce, pero no porque lo combinen con azúcar como la que conocemos, sino es una dulzura natural que tiene esa miel. Interesante. Así es. Pues me la regaló. Me dijeron que con whisky, no, perdón. Miel con limón. Con limón. Y bueno, se lo agradezco a don Emilio Lara. Así es. Él fue alcalde, ¿no? Él fue alcalde de Jopelchen, justamente. Así Diputado es. local. Diputado local. Es Y uno hoy de los, diputado federal. Y hoy diputado federal. Es uno de los alcaldes más jóvenes que ha tenido el municipio de Jopelchen y yo creo que en todo el estado de Campeche. ¿Se religió de alcalde o No. Primero fue diputado local, luego posteriormente fue presidente municipal y ahora es diputado federal. Excelente. Pues yo se lo agradezco mucho. Es un chenero. Es un chenero de corazón, como él dice. Mi gargantita. Ahí está Iturbide, ¿no? También. Allá está Iturbide. Iturbide es una zona donde, junto a ese poblado de Iturbide, está una zona arqueológica llamada Civilnocac, que significa lugar de pinturas. Es una zona, además, donde en 1847 pues se desarrolló parte de lo que se llamó la Guerra de Castas. Incluso usted lo ha visitado. Hay algunos tipos así como fuertecitos chiquitos, que sirvió para la defensa, obviamente, de la población. Sí, de fuertes, ahí hay unos Así fuertes. es. Bueno, pues ese es un lugar histórico. Así es. Y bueno, y en la zona de Jopelchen, hay varias zonas arqueológicas, como el Tabasqueño, como Jochop, Jochop, yo conozco Jochop. Y el como Tabasqueño también. Santa Rosa Xtampac, Ese está pegadito a Jopelchen. pegadito a Jopelchen. Yo Sí. conozco bien ahí. Yo tuve la oportunidad de estar varios meses viviendo en Campeche y entonces leí mucho, gracias a los amigos de Héctor Pérez Martínez, sus textos, de Trueba. Urbina, de Juan de la Cabada, Juan de la Cabada, que es delicioso en los libros. María Lavalle Urbina, que fue Justo Sierra. senadora, Justo Sierra, Jorge Carpizo, Miguel Zulú. el padre del juicio amparo, Manuel Crescencio Rejón, que nació en Bolonchen de Rejón, por eso se llama. Era chenero. Era chenero, sí. Entonces, ahora sí que varios personajes ilustres y que han aportado mucho a México. Qué interesante. Pues Así es. no se vayan, Ignacio. Ahorita se sale ahí En secreto. sigilosamente para que entre nuestro amigo Julián Martínez Proa. Proa. Si lo van haciendo y ya nos ayuda, nomás no nos tape la cámara. Ya está. Y bueno, vamos a hablar de otro tema que es importante después de lo que nos dijo don Ignacio. ¿Qué es lo que pasó aquí en la Cámara de las y los Diputados hasta hace unas horas? La reunión se terminó de la Cámara cerca de las 2 de la mañana. Habíamos empezado casi a las 8 de la mañana. Una Así es. sesión larga. Semana de 40 horas. Don Miguel Zulú, explíquenos qué sucedió. Así es, bueno, pues el día de ayer y parte de las primeras horas del día de hoy, miércoles, se dio un gran debate en la Cámara de las y los Diputados en lo relativo a la reforma constitucional en materia de reducción de la jornada laboral, una reforma al artículo 123 que permite que de 48 ahora la jornada laboral sea a 40 horas, donde se dio el debate de que pues la iniciativa que promovió la Presidenta de la República pues establece que esas 40 horas será con 6 días de trabajo y un día de descanso, mientras que desde el 2023 ya existía acá en la Cámara de las y los Diputados un dictamen justamente también para reformar el artículo 123 de la Constitución para reducir la jornada a 40 horas, pero con la diferencia de que tenía que ser con 5 días laborables y 2 días de descanso. Es un dictamen que fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales de forma unánime por todos los integrantes de las fuerzas políticas representadas en la Cámara. Es un dictamen que además se nutrió con lo que se dijo en varios foros y en una consulta de Parlamento abierto que se realizó en el año 2023
pero que desafortunadamente la mayoría y sus aliados, la mayoría morenista y sus aliados, no quiso que ese dictamen fuera discutido primeramente aquí en la Cámara antes de que se discute ese dictamen respecto a la minuta que vino del Senado. Desde muy temprano, en la Junta de Coordinación Política, el diputado Rubén Moreira allá propuso de que ese dictamen forzosamente se discutiera primero por ser algo que viene desde el 2023. Pero a ver, en concreto, mi querido Miguel, se redujo la jornada de 48 a 40 horas. A 40 horas, amigas y amigos. Pero este es gradual. Así es. Se concluye la gradualidad en el 2030. O sea, segundo, ¿cuántos días de trabajo y cuántos de descanso? 6 días y 1 de descanso. 6 días por 1 de descanso. Bueno, van a seguir explotando a la gente. En lugar de 5, 2. En lugar de 5. Ahora, los pequeños empresarios, el PRI y la oposición pidió estímulos fiscales. Estímulos fiscales, porque finalmente quienes más van a sufrir también con esta reforma, que si bien trata de beneficiar a los trabajadores, pues son las micro, pequeñas y medianas empresas, Morena, y no se los quiso dar Morena. Pese a que el debate se centró en gran parte en que las micro, pequeñas y medianas empresas de ese país, que representan más del 80% de la fuerza laboral y productiva de México, tenían que ser respaldados por el gobierno. Morena se negó rotundamente a establecer estímulos fiscales. Válgame Dios. Entonces, pues la gente va a ir 6 días a trabajar. Así es, 6 días a trabajar. 6 días y 1 de descanso. Que eso realmente no cambia porque es lo que venimos teniendo hoy en día en la práctica. Se aumentó el número de horas extras. Se aumenta el número de horas extras, de 3 pasan a ser a 4 horas diarias, hasta 12 en la semana, que pueden ser consideradas a través de 4 días. Vale, Dios. Entonces, pues, digamos que atole con el dedo. Así es. No existe ningún respaldo, como ya lo comentamos, a las micro, pequeñas y medianas empresas. No existe tampoco un mecanismo que permita dar seguimiento para ver que se cumpla con este beneficio para los trabajadores. El PRI también propuso que se creara una comisión de seguimiento y evaluación en la implementación de esta reducción de la jornada laboral, pero también Morena lo rechazó. Bueno, antes de empezar con don Julián Martínez Proa, que está enojado. Está trasnochado. No, ¿No ha dormido? No ha dormido. No hemos dormido. Antes de empezar eso, ¿llegó la reforma electoral o no? No llegó. Bueno, don Julián Martínez Proa, desde el Meritito Acuña, la frontera, ¿cómo se decimos nosotros? ¿Dónde empieza México? Donde empieza México. La patria. Donde empieza la patria. Empieza exactamente en una plaza donde hay un monumento a Manuel Acuña. ¿Ya lo quitaron? No, sí, ahí el busto de Manuel Acuña. Gigantesco. Sí, gigantesco. Ahí está el Manuel's, el restaurante. El Manuel's también, sí. Aunque debo señalar que el busto de Manuel Acuña ya lo movieron a la entrada por Piedras Negras. Ya no está antes estaba saliendo. Creció la aduana, ¿no? Sí, creció la aduana y movieron el busto hacia la entrada por Piedras Negras. Antes estaba en la entrada desde el río Texas. Nomás lo cambiaron de lugar. Pero ahí está, todavía. Y el hospital está funcionando. Al 100. Al 100. Ese lo gestionó tu servidor y lo hicimos pues junto con Peña. Sí. De hecho fue una de las grandes obras junto con... las oficinas del Infonavit. Junto con las oficinas del Infonavit. Y también hicimos el puente del Fifi. Sí, también, que eso nos ayudó a evitar los desbordes del río. Los accidentes ahí. Sí. Y además, pues que la gente quedara comunicada cuando llueve. Sí, porque, déjeme le comento, maestro, solo que esa parte de... ese puente que construyó el gobernador entonces, coordinador Moreira, unía la parte de la entrada a la ciudad con la parte surponiente del municipio. Entonces, pues, ayudó ahí a cruzar, porque aparte ese río atraviesa de manera horizontal la ciudad. La ciudad. Sí. Entonces sí fue de mucha ayuda. El puente del Fifi. ¿Se llama el puente del Fifi? Bueno, ¿qué nos trae usted? Bueno, a ver, yo creo que es un tema que es inevitable. Voy a hablar un poquito acerca de lo que pasó el domingo. Los resultados, más que nada, lo que se sabe, lo que se conoce. Pues resulta que hubo un abatimiento de un generador de violencia en Tapalpa, Jalisco. Entonces,
al día Que es siguiente. Pueblo Mágico, por Pueblo cierto. Que es Mágico, Pueblo sí. Mágico. Entonces, el gabinete de seguridad a las 20 horas de ese día sale a decir, pues, ¿qué es lo que había acontecido? Resulta que hubo 252 narcobloqueos en 20 estados de México. No nos sorprende, ahorita les comento por qué. Además, señaló que en Jalisco fue donde inició todo, pues fue donde fue el estado más afectado con 65 narcobloqueos. Bueno, ¿qué es lo que llama la atención? De estos 20 estados de México que sufrieron afectaciones, se encuentran Michoacán, Colima, Nayarit, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, en la carretera México-Puebla, Zacatecas, Puebla como tal. No resulta novedoso porque lo veníamos diciendo desde hace días. En la encuesta nacional de seguridad urbana ya se hablaba de la alta percepción de inseguridad que se vive en ciertos municipios de estos estados. Les pongo un ejemplo muy claro, el ejemplo de Puebla, 84% de la población se siente insegura. Michoacán, municipios como Uruapan, resulta ser el número uno donde la gente más insegura se siente, 9 de cada 10 personas se sienten insegura. O Colima, donde la percepción de inseguridad creció 4%, llegando a 8 de cada 10 personas. Bueno, además de esto, nos dicen en el Gabinete de Seguridad que al menos 25 elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida. Desgraciadamente, hay 70 integrantes del crimen organizado que fueron detenidos y otros 30 que fueron abatidos. ¿Qué es lo que pasa? Que no nos sorprende que en estos estados donde se concentraron el mayor número de violencia, pues resulta ser que lo hemos venido diciendo que son estados donde la gente se siente insegura y donde están los mayores generadores de violencia. Entonces, esto es lo que traigo hoy, coordinador, a grandes rasgos. Pero Coahuila tuvo problemas esos Coahuila días. sin problemas, de hecho, Tienen buen gobernador en Coahuila. un gran gobernador junto con el de Durango. Estuvo la presidenta de gira en Coahuila, estuvo en San Pedro de las Colonias, Coahuila, que es parte de La Laguna, y ahí estuvo también el gobernador de Durango. Lo que se dice es que, pues, obviamente, el gobierno sabía que iba a haber operativo, y por eso la presidenta estuvo en un estado seguro. Correcto. Que es el que gobierna hoy Manolo Jiménez y que está ahí Durango con nuestro amigo Esteban Villegas. Coahuila hoy en día trae 4 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y es el estado, el segundo o tercer estado más seguro del país. Y Durango como el quinto. Entonces, ahora sí que la presidenta se resguardó en grandes estados. Ahora, lo lamentable de esa jornada del domingo es que durante muchas horas no hubo un pronunciamiento oficial con información, ahora sí clara, transparente de lo que había acontecido. Hecho que en otros sexenios, cuando se dio, por ejemplo, la aprehensión de algún líder del crimen organizado, pues siempre hubo información de forma muy oportuna y cada titular o presidente de la República de aquellos momentos salieron siempre de forma directa a proporcionar información para que la gente y todo el país estuviéramos enterados de qué había acontecido, cosa que hoy no sucedió. Lo que quiero poner sobre la mesa es nuestro pésame a las familias. Que perdieron hijas e hijos en esta batalla, la solidaridad a los heridos. Son unos héroes en el ejército mexicano, los verdaderos héroes. Así es, y lamentablemente entre esos héroes hubo un campechano originario de la localidad de Pich, que formaba parte de la Guardia Nacional y que lamentablemente falleció en ese operativo. Pich pertenece al municipio de Campeche, está a unos 30 minutos de la capital. Sí, por Alfredo B. Bonfil. Por Alfredo B. Bonfil. Que es por la carretera que va y cruza por la zona arqueológica de Esna. Sí, sé dónde. Así es. Y él era Guardia Nacional. Él era Guardia Nacional y estaba obviamente en funciones en Jalisco. Pues es un héroe. Es un héroe. Y Dios bendiga a su familia, él ya está en el cielo. Porque salió a defendernos a todos nosotros. Sí. De hecho, hoy hay sesión solemne por el Día del... Es correcto, hoy hay sesión solemne acá en la Cámara de las y los Diputados con motivo del Día del Ejército. Sí. Dios bendiga a su familia, él ya está en el cielo, porque él salió a defendernos a todas, a todos, contra este tipo de gañanes, de malandrines. Así es. Que en Coahuila fueron fundamentales para recuperar la paz. Bueno, un día como ayer, pero en 2014, inauguramos un gran cuartel del ejército con Peña Bebé. Ahí, y está en mi cuenta de ex.
lo que hicimos ese día en 2014 en Frontera, Coahuila. Es un gran cuartel de varios que hicimos con el presidente Peña, al cual le mandamos un saludo hasta donde ande. Pues bueno. Bueno, ya vámonos. No, antes de irnos, reforma electoral. ¿Llegó o no llegó? No llegó y ¿Qué pues... se dice en los pasillos de la Cámara de las Pues en los pasillos, lo que se dio en el transcurso del día de ayer por la tarde-noche es de que se anunció de que la iniciativa va a ser enviada el próximo lunes, pero también se dice en los pasillos que no se sabe qué va a contener esa iniciativa porque no hay acuerdo entre Morena y sus aliados, ¿no? Entonces, pues es incierto, ¿sí? La Presidenta de la República había anunciado de que en la primera semana de este mes de febrero iba a presentarse la iniciativa, no sucedió. Luego se comentó que el día de ayer iba a ser presentada finalmente, no sucedió, y ahora un tercer anuncio que es prácticamente el próximo lunes, ya estando en marzo de este año. A ver qué sucede. Yo creo que hay que valorar lo que hizo el PT y el Verde. Y el Verde. De tener este retroceso. Así es. Algunos dicen que fue por las diputaciones. No. Yo creo que ellos están dando cuenta de que es un retroceso que nos afecta a todas. A todos. Y a todos. Así Bien es. hecho. Entonces no llegó nada. No llegó nada. La reforma. Y pues a ver si llega el lunes. Creo que más al rato van a dar una conferencia de prensa en Palacio Nacional para decir qué contiene. Así es. Que me preocupa que no esté redactado y pues quién sabe que llegue aquí el próximo lunes. Pero fuera de eso, ¿qué más se ha anunciado en la Cámara de las y los Diputados? Lo que sigue en los próximos días, lo que sí llegó el día de ayer son dos iniciativas en materia de propiedades de protección a derechos de autor. Sí, eso sí llegó de parte de la Presidenta de la República. También se ha manejado también que pueden haber otras iniciativas para cambiar la fecha para la realización de la revocación de mandato. Recordemos que la revocación de mandato, en términos de lo que la ley establece al día de hoy, debe de realizarse hasta el 2028, pero lo quieren adelantar y hacer conjuntamente. ¿Llegó una iniciativa de eso? No ha llegado una iniciativa, bueno, de parte del Poder Ejecutivo no llegó iniciativa, pero hubo un diputado de Morena que ya presentó la iniciativa el día de ayer para cambiar la fecha. Ándale. Sí, así es. Va a haber debate. Va a haber debate al respecto. Y dicen que estos de Morena, que les salió muy mal lo del Poder Judicial, Así quieren es. cambiar fechas. Quieren cambiar fechas también. Bien. Pues nos vamos en estos 25, 26 minutos de noticias rápidas. Rápidas. De lo que el gobierno no te dijo. Por cierto, que el gobierno no te dijo que Trump dice que él fue el que acabó. Con el famoso Mencho. Así Ayer es. el informe que dio a los Estados Unidos, que por cierto hubo mucha gritería, de algunos representantes y diputados de allá de Estados Unidos, senadores, le estuvieron gritando. Él dijo que él era el bueno. Así es. Así es. Pero. Y bueno, un último comentario, que ayer también se publicó la encuesta nacional de ocupación y empleo, la ENOE, y pues lo que reflejan las estadísticas y los números que presenta esta encuesta es que no hay generación de empleo, la economía está estancada. Preocupa mucho que hay una gran tasa de subocupación o de informalidad en zonas como Ciudad del Carmen, Campeche, Tlaxcala, Villahermosa, Culiacán, Tepic, Morelia, León, San Luis Potosí, Acapulco de Juárez, así como Coatzacoalcos, y que también en esta encuesta se refleja que hay muchas mexicanas y mexicanos que están trabajando en condiciones muy críticas y que estos mexicanos se ubican en Reynosa, en Tapachula, en Tuxtla Gutiérrez, en Tlaxcala, en Campeche y en Puebla. Entonces, esos son lo que nos refleja esta encuesta. Lamentablemente, la economía está estancada, hay mucha gente que no tiene un empleo y quienes lo tienen, pues no les alcanza tampoco para cubrir sus necesidades con lo que ganan y tienen que verse la necesidad de tener una subocupación o de ingresar al empleo informal. Sí, bueno, la prensa de hoy dice, algo de lo que tú señalas, dice que
México evitó la recesión, pero tuvo el peor crecimiento económico desde 1994. Así es. O sea, desde Salinas. Desde Este es Salinas. el peor crecimiento económico. Por eso pues, la gente no completa. Por eso no tienen empleos formales. No, no hay. Pero son maletas estos de Morena. Ya te preocupé, ¿verdad? Mucho, mucho, la verdad. Mucho porque sobre todo las dos principales ciudades, por ejemplo, en el caso de Campeche, pues están en condiciones críticas, Ciudad del Carmen y la propia ciudad capital de Campeche. Pues nos vemos el sábado. Peras, manzanas y naranjas. Va a estar con nosotros nuestro crack, que se llama Mario Constanzo. Va a estar Julián, don Miguel Zulú, Nacho Loera. Va a estar también Marco Mendoza. Va a estar, ¿quién más? Nada más, ¿no? Marco Mendoza. Hasta ahorita. Hasta el ahorita. momento. Más los que se sumen. Así es. Y pues compartan sus películas también de recomendaciones. Sí. La semana pasada tuvimos muy buen acogida con Rodrigo Chávez, ¿no? Que nos mandó una película donde sale, ¿quién era? Ay, María, ¿no? La María. María se grabada en, pero era Brigitte Bardot, Así, grabada en el estado de Morelos. en el estado de Morelos. Bueno, nos vemos, pórtense bien, no agarren el pedo desde temprano. Tomen miel para que se arregle su... Con limón. Gracias.